Centroamérica metió 5 selecciones a la Copa Oro 2025. Una se quedó fuera de una manera muy dolorosa, la otra con una goleada histórica contra otra de las gigantes dentro del área centroamericana. Vamos a analizarlo todo acá en este video. Recuerden suscribirse y dar like. Y así como ustedes saben, Panamá, que bueno, yo creo que ya esto no es un secreto para nadie, es la selección que mejor se encuentra en Centroamérica, que se mete y compite directamente contra los tres de Norteamérica, que se metió al Final Four de la Nations League 2025, que llegó a la final después de eliminar a Estados Unidos, dejando mucho de lado lo de José Córdoba, ese error en el penal. Pues Panamá está jugando muy bien, es la selección que mejor está. Tiene un proceso muy definido con Thomas Christiansen. Tiene una generación dorada. De hecho, creo que es una generación que ha superado en nivel futbolístico aquella generación que comenzó a competir fuertemente a inicios de los 2010 con Blas Pérez, con Román Torres, con Felipe Baloy, con todos estos jugadores. Jaime Penedo también queda muy recordado. Pero esta selección realmente ya empieza a posicionar jugadores en ligas importantes. Ya Michael Amir Murillo está ya en el Marsella. Una base realmente fuerte de futbolistas que están incluso, bueno, en ligas europeas, ligas sudamericanas, están fuera de Panamá y con buen nivel. Lejos de todo esto, pues Panamá podríamos meterla directamente como una candidata, ¿por qué no?, a ganar la Copa Oro 2025 o al menos a ser finalista, como pues ha sido ya una norma en los últimos años. La siguiente es Costa Rica, que bueno, le tocaba bastante sencillo, le correspondía bastante sencillo contra Belice, una selección amateur. De hecho, salía a hablar Shane Orio con medios costarricenses, lo entrevistaron, el exportero beliceño histórico del Punta Arenas FC en Costa Rica. Explicaba que ya no hay profesionalismo, no hay una liga profesionalizada, no hay una selección profesional. Realmente los futbolistas se dedican a otras cosas, tienen sus propios trabajos de 9 a 5 y luego pues van y entrenan en sus tiempos libres. Obviamente no se le puede exigir más a una selección como esta, que de hecho tenemos que meterla dentro del ámbito centroamericano. Belice es una de las dos centroamericanas que no logran la clasificación a la Copa Oro 2025. Lamentable, porque en algún momento pensamos y vimos atisbos de que Belice por lo menos podría ir mejorando, pero muy complicado porque sin este tema de la profesionalización es difícil. Metiéndonos ya con Costa Rica, a pesar de que no es parámetro enfrentarse a Belice, vi aspectos muy positivos. Mejor capacidad asociativa, mejor entendimiento entre sus jugadores, porque ya era una situación que preocupaba en Costa Rica. No se entendían bien los jugadores, era una generación que no terminaba de compenetrarse, y ahora lo estoy viendo. Veo sociedades muy buenas como Manfred Ugalde, que ya se está especulando que podría dar el salto a una mejor liga. Paris Saint-Germain le tiene los ojos puestos, así que muy bien lo de Manfred. Alonso Martínez, goleador allá en la MLS con el New York City. Kenneth Vargas en Escocia, lo de Alcócer en Bélgica, Jalen Mitchell en el Feyenoord, Patrick Sequeira volando en Portugal como el mejor portero de la liga portuguesa hasta el momento, al menos en porcentaje de atajadas y en atajadas por partido. Así que está destacando mucho esta selección de Costa Rica, con una generación que promete mucho bajo el mando de un entrenador como el Piojo Herrera, como Miguel Herrera, que le gusta ser ofensivo, algo que pues va un poco chocando con la idiosincrasia de una Costa Rica que le gusta defender, que le gusta resguardarse y jugar más a la contra. Herrera, por su propuesta, intuimos y entendemos que lo que quiere es que Costa Rica evolucione a ser esa selección que proponga, pero que también sea versátil y pueda defender cuando lo necesite. Eso es un aspecto que me ha gustado mucho, aunque como dije, tendremos que ver esta selección de Miguel Herrera contra mejores equipos, a ver si, bueno, si el gallo realmente es gallo, como se dice popularmente. Otra de las clasificadas es la selección de Honduras, bajo el mando de Reinaldo Rueda, que pues había ganado 3-5 allá contra Bermuda en el partido de ida, y ya termina de sellar su clasificación a la Copa Oro en casa, 2-0 con goles de Jorge Benguche y Luis Palma. Benguche con un cabezazo, ahí se le termina yendo un poco al portero, pero bien Benguche, y luego Luis Palma, que definió con el arco desguarnecido después de una gran jugada, creo que fue de Andy Nájar por derecha, que hizo muy buen partido contra el equipo de Bermuda. Y seguimos viendo una selección hondureña que tiene un buen 11, con el que se puede, creo que puede competir. La portería preocupa, ha dejado dudas a Cedric Mengíbar. En tema defensivo sigue Daniel Maldonado como el futbolista más destacado, podría decirse de alguna manera,
pero vemos una selección que sí está produciendo en ataque, produce bastante en ataque, pero tiene problemas para capitalizar las jugadas que produce. Es un tema que tiene que ponerle mucho el ojo al equipo hondureño. Y sí, es una selección también endeble a nivel defensivo. Decíamos lo de Maldonado, pero por las bandas tiene laterales muy ofensivos. Ya estamos hablando de Vega, también de Motagua. Nájar, que se caracteriza más, y entiendo que es un volante por derecha más que un lateral, ha sido un lateral reconvertido. Pese a esto, sí veo que tiene problemas para defender por las bandas y tiene que ponerle el ojo, porque esta selección hondureña, a pesar de que tiene jugadores e individualidades muy buenas, colectivamente sigue teniendo esos problemas. Defensivamente, como lo decía, y a la hora de capitalizar jugadas, incluso en ciertos lapsos del partido, incluso problemas para elaborar. No es tan clarito para atacar en algunos momentos, y es ahí donde tiene que aparecer más chispazos de Luis Palma, más chispazos individuales, porque colectivamente pues sí le ha costado un poco. Otra de las selecciones centroamericanas que logró su clasificación fue Guatemala, que le costó porque perdió el partido de ida 3-2. Esto generó dudas dentro de la afición, dudas dentro de la prensa guatemalteca, y yo los entiendo, porque defensivamente creo que es el aspecto más preocupante que tiene esta selección de Luis Fernando Tena. ¿Por qué? Porque en ataque tiene argumentos interesantes. Me ha gustado como Pedro Altán ha dado el siguiente paso para ser un referente de esta selección. Futbolista municipal, pequeñito, 10, creativo puro, que la verdad ha evolucionado mucho pese a ciertas críticas que se le habían hecho. Pues me parece que tuvo una muy buena serie contra Guyana. Tiene a Nathan Mendes Lane, tiene a un Rubio Rubín que aún no tiene equipo, según entiendo, pero se sabe que en selección guatemalteca puede ser un jugador bastante importante. Y la irrupción de Kuki Lemus, el futbolista de comunicación, este delantero que la verdad yo no entiendo por qué no le han dado tanto rodaje, incluso en su equipo y en la selección entra y anota. Y parece un jugador muy llamativo para competir y para tener una competencia sana con Rubio Rubín. La verdad que está interesante, pero defensivamente es un equipo que sufre mucho a balón parado, tiene problemas para defender a espaldas de sus centrales. Tiene que tener mucho cuidado en este aspecto. Me parece que ha mejorado mucho con Samayoa. Samayoa creo que es un futbolista, un central que de experiencia, que debería tener más protagonismo en esta selección guatemalteca. Tena debería meterlo como uno de los futbolistas pues centrales de este proyecto de cara al Mundial de 2026, en donde ojalá Guatemala pueda competir. Pero Ardón sí me dejó dudas, la verdad, bastante. Creo que incluso se pasó de fuerza en algún momento, sale también amonestado, sale de cambio también. Lo vi fallando mucho a sus espaldas. En el juego aéreo también perdió algunos duelos que tiene que ir revisando y mejorando estos aspectos, porque el balón parado sí lo está sufriendo el equipo guatemalteco, y con un rival más calificado que te lance mejor a espaldas de tus laterales, lo va a terminar sufriendo de peor manera. Pero sin duda es una selección que tiene mucho para crecer, más que todo en ataque, pero sí mejorar el tema defensivo, porque contra Guyana en este partido de vuelta sí se salvaron porque Freddy Pérez estuvo bien. Mejoró mucho de un día para otro, pero se sabe que es un portero que tiene ciertas irregularidades y que si no está tan presente, si no está tan en su mejor día, pues no siempre va a poder arreglar las deficiencias de su zona defensiva. Y finalmente vamos a hablar de Nicaragua. Nicaragua se queda fuera, lamentablemente, porque tiene una generación muy llamativa. Es una generación nicaragüense que prometía mucho, más que todo por lo que hemos visto de Real Estelí. Si decíamos, Real Estelí está jugando bien, está compitiendo en Copa Centroamericana, viene de 2 finales seguidas. Si juntamos muchas de estas fichas y piezas de Estelí con los mejores de Diriangen, con algunos jugadores que están en el extranjero, como Cristian Reyes en Costa Rica, como Ariel Arauz también en fútbol costarricense, Molskred que está en Europa, este tipo de jugadores pues pueden complementarse bien. Y realmente hemos una selección nicaragüense que le gusta el buen trato del balón. Es una selección que juega bonito, pero en este tipo de instancias no es suficiente con jugar bonito. Hay que ser más práctico, hay que ser más pragmático y hay que tener pegada. Esto le hace falta a la selección nicaragüense, le hace falta muchísimo. También tuvo mala suerte porque Byron Bonilla en 2 tiros libres metió mucho peligro, en uno que termina sacando en un desvío, luego otro que pega en el larguero, prácticamente iba a ser un golazo, iba para el ángulo superior derecho de la portería de su rival guadalupano, y intentó. Fue un equipo que tocó mucho la puerta de Guadalupe, pero no fue clarito para atacar, no tuvo muchos argumentos de sobra para uno decir, mira, realmente Nicaragua bombardeó al portero de Guadalupe. No, sí fue merodeando el área, pero le costó mucho ser incisivo, ser realmente más presionante, más intenso. Es una situación que tiene que ir mejorando, pero que va con los años, porque hay que entender que a Nicaragua le falta todavía mucho camino por recorrer. Hablamos de Honduras, por ejemplo, Costa Rica, Panamá, que ya saben lo que es jugar instancias así, saben lo que se juegan estos partidos, saben incluso ser un poco más prácticos en cierto momento cuando lo requiera. Nicaragua creo que a veces peca un poco de ser un equipo
ya como dije, que no tiene pegada, pero también ser un poco, no sé, a veces más, no quiero decir iluso, porque creo que es una palabra muy fea, pero que sí quiere apegarse mucho a su esencia, que es un fútbol muy de posesión, un fútbol muy bonito, pero en ciertos momentos se vale jugar feo, se vale jugar un poco menos llamativo, pero sacar el resultado. Y es algo que Nicaragua va a ir ganando conforme pasen los años y conforme vaya estando en este tipo de instancias. Una lástima, porque hubiese sido muy bueno ver a esta generación tener rodaje en una Copa Oro como la que se juega este año a mitad de año. Y por último, pero no más importante, quiero hablar de El Salvador, que es una selección que tuvo 2 amistosos contra equipos. Perdió contra Houston Dynamo 2-1 y luego empató contra Pachuca. Vamos por partes. Creo que El Salvador está empezando a creer nuevamente. Tiene a un buen entrenador que ha liderado procesos mundialistas exitosos. Lo más reciente con Panamá. Con Panamá, que clasificó al Mundial de 2018. Y eso ya es algo bueno, es un buen precedente. Pero además de su motivación y que siempre esté dado para adelante, yo creo que el salvadoreño tiene que aterrizar un poco y entender que el material humano con el que cuenta Bolillo no es tan vasto. No es una selección a la que se le puede exigir la clasificación a la Copa del Mundo, así como así, porque hay selecciones que están mejor. Está Jamaica, está Panamá, está Costa Rica, está Honduras, está, incluso creo que Guatemala está por arriba Trinidad y Tobago. Hay selecciones que están en un mejor nivel. Y no lo digo por tirar la mala, lo digo por hacer una radiografía realista de la situación que tiene Salvador de cara a la Copa del Mundo 2026. Ojalá pueda clasificar. Ojalá, la verdad que yo siempre soy muy de apoyar a las selecciones centroamericanas, pero hay que aterrizar un poco este tema. Vi una mejoría defensiva, es una selección que pues defensivamente ha sufrido mucho en los últimos años y mejoró mucho con Cruz y con Cibrián, que a pesar de que mejoraron mucho en las coberturas, en el juego aéreo, en el balón parado, sí cometieron algunos errores en salida que no se pueden cometer en partidos eliminatorios, en partidos importantes. De hecho, Cruz, creo que fue el central Jorge Cruz, que comete un penal que, a ver, yo creo que esto se tiene que corregir esos errores, porque en eliminatoria lo paga caro y no te da un centímetro de espacio para recuperarte después de haber cometido un penal de esos y regalar una oportunidad de gol como esa. Contra Pachuca fue ese penal. Tiene que mejorar mucho. Luego un medio campo de mucho músculo, de mucha garra, de mucha entrega, pero de poco juego, de poca dinámica, de poca generación y creación de jugadas en ataque. Esto a veces corta un poco el nutrir a la ofensiva, que creo que hay buenos jugadores. Está Santos Ortiz, que me gustó mucho la Copa Centroamericana que hizo con el Águila. Está el tema de Emerson Mauricio, el delantero de Alianza, que para mí tiene que ser titular. Tiene creo que 22 años. Es muy joven, tiene mucha capacidad y progresión para crecer. Pueden echar mano de él para el proceso eliminatorio, pero necesita que el medio campo pueda pues complementarse mejor con el ataque, pueda nutrir más a la ofensiva, porque creo que en algún momento se queda como partido el equipo en dos, le cuesta generar el ataque, le cuesta generar jugadas, y es ahí donde pues si tiene que remontar algún partido, si tiene que responder después de ir perdiendo, pues le veo posibilidades muy difíciles al Salvador. Sin embargo, hay aspectos muy buenos. Me gustaron los laterales, Tamacas y Larín de 1000 batallas, creo que jugaron muy muy bien. El medio campo, como lo dije, de mucha garra. Serén de 1000 batallas también, presionante, mete pata como se dice popularmente, pero me falta ver más dinámica en el juego de ese medio campo, más aporte a la ofensiva, como lo dije anteriormente. Lo digo desde todo el respeto. El Salvador tiene mucho que mejorar, pero bueno, ha habido chispazos interesantes que con un técnico como Bolillo Gómez te fijo a ir mejorando muchísimo sobre la marcha. Y bueno, este fue el análisis rápido de las selecciones centroamericanas de cara a la Copa Oro, y obviamente de cara también a las eliminatorias. Ya luego vamos a ir hablando bastante, vamos a traer algunos invitados de diferentes países centroamericanos para hablar de la actualidad de sus selecciones. Obviamente yo trato de informarme lo más que pueda, pero nadie mejor que sus propios ciudadanos, sus propios aficionados y periodistas nos puede dar una radiografía más cercana, por supuesto. Así que pues invitarlos a que den like, se suscriban, apoyen el canal, que comenten qué les ha parecido el papel de su selección, y nos vemos en la próxima. Pura vida.